Bueno, buenos días. Yo soy Sara Robledo, soy residente de segundo año de neurología y ahora estoy rotando por acá por neurocirugía y les voy a hablar de epilepsia y de medicamentos anticonvulsivantes en pacientes con tumores cerebrales. Vamos a hablar primero un poquito de la epidemiología de las crisis epilépticas en tumores, de los factores de riesgo que tiene un paciente con un tumor de desarrollar una crisis, de la epileptogénesis brevemente, pues porque es un tema bien amplio, de los anticonvulsivantes en dos escenarios, uno es en la prevención y otro es en el tratamiento de pacientes que ya han tenido una crisis, de la elección de ese anticonvulsivante de acuerdo al paciente, y por último, de los tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados a epilepsia, que son un capítulo aparte, pero voy a mencionar unos detallitos pues de estos. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología, es un problema muy común, sabemos que cualquier alteración funcional o estructural a nivel cerebral puede producir una crisis epiléptica y eso hace que sea una complicación muy frecuente en pacientes con tumores. Representa una gran morbilidad y a esa morbilidad que da tener crisis epilépticas por un tumor se suma la de los efectos adversos de los medicamentos anticonvulsivantes y por eso es bueno saber elegir de acuerdo al perfil de seguridad. 20 a 40% de todos los tumores cerebrales han presentado una crisis epiléptica al momento del diagnóstico y 20 a 45% la presentarán en el curso de la enfermedad. La mayoría de la información que tenemos de crisis epilépticas en tumores la tenemos en gliomas, porque sabemos que en especial los gliomas de bajo grado están muy asociados a crisis epilépticas. 30-50% de los pacientes con gliomas se presentan con crisis epilépticas como primer síntoma y 40-80% de los gliomas tendrán al menos una crisis epiléptica en el curso de la enfermedad. De ahora en adelante me voy a referir a crisis epiléptica en lugar de convulsión, como para abarcar todos los tipos de crisis, tanto las generalizadas como las focales. Entonces, el riesgo que un paciente con un tumor tiene de desarrollar una crisis depende básicamente de dos cosas, de factores anatómicos y de la histología del tumor. Los factores anatómicos relacionados son la localización en la convexidad, las localizaciones frontales, temporales, insulares, y una localización que sea cercana a un área elocuente. Lo otro es el edema, a mayor edema, más riesgo de crisis epilépticas. Y en cuanto a la histología, tenemos que los tumores que más se asocian a crisis epilépticas son los tumores glioneurales, aquí se agrupan los gangliogliomas y los tumores, los DINET. Los segundos en frecuencia son los gliomas de bajo grado, que tienen un 60 o un 85% de riesgo de desarrollar crisis epilépticas. Los gliomas de alto grado, los anaplásicos, los glioblastomas, son los que menos se asocian a crisis epilépticas, únicamente en un 28 a un 49%. Los meningiomas tienen un riesgo que es muy variable, que va de 12% a 76%. El factor más asociado a crisis por meningiomas es la localización en la convexidad. Y las metástasis también tienen una frecuencia variable de crisis, es mucho más baja que el resto de los tumores primarios y va a depender también de la histología de la metástasis. Las metástasis que menos tienen crisis son las metástasis de cáncer de mama, mientras que las metástasis de melanoma son las que más se asocian a crisis, más o menos en un 70%, probablemente por hemorragia. Bueno, entonces hay unos factores que hacen que los tumores glioneurales y los gliomas de bajo grado se asocien mucho más a tumores. Esos son la predilección temporoinsular y frontal, la asociación alta con displasia cortical o con otras alteraciones de la corteza y que tienen una mayor sobrevida. Bueno, en cuanto a la epileptogenicidad, tenemos que hay diferentes alteraciones a nivel de neurotransmisores que se asocian tanto a crecimiento tumoral como a epileptogénesis. La primera es la alteración de los transportadores de cisteína-glutamato, que lleva a un aumento de la concentración de glutamato extracelular, que va a ser excitatorio para la neocorteza peritumoral. Y el efecto del glutamato, que se da a través de la acción en los receptores NMDA y AMPA, también va a tener un efecto en el crecimiento tumoral por proliferación celular a través de vías
del mTOR, de fosfatidilinositol y de MAP quinasa. Adicionalmente hay una disregulación del cloro. Se dice que hay una alteración de los cotransportadores de cloro y eso promueve una despolarización aberrante cuando el GABA se une a los receptores, es decir, el GABA, que usualmente es un neurotransmisor inhibitorio, va a tener un efecto paradójico excitatorio en pacientes con tumores, especialmente en gliomas. Adicionalmente, la disregulación del cloro promueve mitosis de células gliales y migración, y hay también un aumento de potasio extracelular que lleva a alcalinización del medio extracelular, lo cual también se asocia a hiperexcitabilidad. A todos estos mecanismos como moleculares se suma el efecto mecánico macro del tumor. Se ha descrito también una sobreexpresión de canales de sodio mediados por voltaje y de proteína de la vesícula sináptica 2A, que es el blanco de acción del levetiracetam, y esto es importante a la hora de elegir el anticonvulsivante. Hay otros factores que disminuyen el umbral convulsivo, como son la hipoxia, los cambios en el pH y los depósitos de hemosiderina. Hay otros factores moleculares que están asociados a epileptogénesis, en particular la pérdida del 19Q, que se da en los tumores anaplásicos y del lóbulo temporal, que está muy asociada con crisis generalizadas secundarias, y el otro factor molecular es la mutación del mTOR y del BRAF V600C, que está en el 50% de los gangliogliomas, tumores muy epileptogénicos. Se asocia a aumento de riesgo de crisis epilépticas. Otra alteración molecular descrita relativamente reciente es la mutación del IDH1 como factor de riesgo para epileptogénesis. Entonces, lo que sucede es que hay una mutación de la isocitrato deshidrogenasa que usualmente produce alfa-cetoglutarato a partir de isocitrato en el ciclo de Krebs. Si está mutada esa proteína, se produce 2-hidroxiglutarato y ese 2-hidroxiglutarato es muy parecido estructuralmente al glutamato. Entonces, en este estudio lo que quisieron ver fue la asociación de esa mutación IDH con convulsiones y encontraron que de 712 pacientes con gliomas grado 2 a 4, hasta el 74% que tenían la mutación presentaron crisis epilépticas, mientras que solo el 34% de los que no tenían mutación de IDH tuvieron crisis epilépticas. Esto los llevó a concluir que la mutación del IDH es un factor de riesgo independiente para crisis epilépticas con un OR de 2.5. Y este estudio fue muy interesante porque tuvo como una segunda fase que fue de laboratorio. Ellos cogieron células, neuronas de rata en cultivos y les inyectaron el 2-hidroxiglutarato y vieron qué tasa de activación tenía. Y ellos encontraron que la actividad eléctrica de las neuronas cultivadas después de la administración exógena de 2-hidroxiglutarato tuvo una tasa de descarga de 4 a 6 veces mayor. Interesantemente también, cuando les dieron un antagonista de receptores NMDA, esa activación cesó. Bueno, las crisis epilépticas también tienen un valor pronóstico, en particular en gliomas. Se ha visto que al momento del diagnóstico o tempranamente en la enfermedad se asocian a una mejoría en la sobrevida en gliomas tanto de alto como de bajo grado. Esto podría ser porque hay un diagnóstico más temprano de tumores con compromiso de la corteza que son más epileptogénicos, y también podría ser porque se diagnostican más tempranamente en localizaciones que son, digamos, más susceptibles de ser resecadas, como son las frontales, temporales y parietales. La mayor frecuencia de crisis, como les dije, se da en pacientes con tumores con mutación de IDH, con gliomas con mutación de IDH. Y pues sabemos que esos gliomas con mutación de IDH tienen un mejor pronóstico y tienen una mejor respuesta al tratamiento con quimio y radio. Por otro lado, las convulsiones que son recurrentes o que van progresando son predictoras, digamos, de mal pronóstico, porque podrían estar hablando de crecimiento tumoral. Entonces, ahora les voy a hablar del uso de medicamentos anticonvulsivantes en pacientes con tumores cerebrales, y tenemos varios escenarios en los que se pueden usar. El primer escenario es la profilaxis al momento del diagnóstico, ya les voy a hablar pues como a profundidad de esto. El otro escenario es la profilaxis perioperatoria y el otro es el tratamiento. Entonces, iniciemos con la profilaxis al momento del diagnóstico.
¿Por qué surgió pues como esta idea? Porque hay tumores que tienen mucho riesgo de hacer crisis, entonces en algún momento dijeron, si al momento del diagnóstico les empezamos a dar anticonvulsivantes, es posible que no convulsionen y no evolucionen a, digamos, crisis epilépticas recurrentes. Pero ya se ha estudiado pues ampliamente, este es un metaanálisis que recogió 12 estudios, de todos esos 12 estudios, ninguno tuvo como una diferencia estadísticamente significativa, vemos que todos los intervalos de confianza cruzan el 1, a excepción de este último estudio que fue en metástasis y que mostró una diferencia, pero a favor del grupo que no recibía anticonvulsivantes. Un dato muy importante es que en los 8 estudios de cohorte, que eran los que mejor reportaban los efectos adversos, se encontró que 23% experimentaron efectos adversos que llevaron a cambio o suspensión del medicamento, entonces es una proporción nada despreciable. Esto hizo entonces que dijeran que debido a la falta de eficacia y al alto riesgo de desarrollar efectos adversos, los anticonvulsivantes profilácticos no se deberían usar de rutina en pacientes en los que se hizo un diagnóstico de nuevo de un tumor. Entonces, esta primera indicación la tenemos descartada. El otro escenario es los anticonvulsivantes perioperatorios. Se ha planteado pues su uso porque la incidencia de crisis epilépticas después de una craniotomía por una causa no traumática es alta, llega hasta el 20%, y se ha encontrado que lo más probable es que se presenten crisis epilépticas durante el primer mes, si se van a presentar. Y se ha planteado que tener crisis epilépticas posoperatorias podría precipitar el desarrollo de una epilepsia. Se habla de un mecanismo que no está muy bien descrito, pero dicen que podría haber como una maduración de un foco epileptogénico que va a hacer que después de una crisis epiléptica perioperatoria se den con más frecuencia en el futuro. Entonces, el primer estudio pues, que evaluó esto fue este de fenitoína en el posoperatorio. Ellos incluyeron 281 pacientes con craniotomía por cualquier causa y les iniciaban fenitoína intravenosa en el posoperatorio. Se las seguían dando oral durante los siguientes 12 meses. Y ellos encontraron que únicamente hubo una diferencia estadísticamente significativa en los días 7 a 72, cuando ellos analizaron como el grueso del estudio, es decir, en los 12 meses no encontraron una diferencia, pero cuando subdividieron los pacientes encontraron diferencia en este rango de tiempo, de 7 a 72 días. Y eso hizo que muchos neurocirujanos empezaran a usar profilaxis con anticonvulsivantes perioperatoria. Esta es una encuesta que publicaron en el 2017, donde entrevistaron a 144 miembros de la Academia Americana de Neurocirujanos y del Congreso de Neurocirujanos, y 63% de ellos respondieron que usaban profilaxis posoperatoria en pacientes con tumores supratentorales siempre. Y 9% respondieron que los usaron ocasionalmente como profilaxis, 28% dijo que rara vez había usado profilaxis. Vemos que el tiempo por el cual los usaban era muy variable, en realidad no existe como un consenso, 25% los usaron por 7 días, 16% por 2 semanas y 21% por 2 a 6 semanas. Y algo muy interesante es que a pesar de que la mayoría de neurocirujanos respondieron que sí usaban de manera rutinaria anticonvulsivantes en el perioperatorio, 72% dijeron que no estaban seguros de la utilidad de esa profilaxis. Entonces, esta ha sido como una pregunta recurrente y en el 2018 hicieron una revisión sistemática con 10 estudios aleatorizados controlados. 5 de ellos evaluaron medicamentos anticonvulsivantes contra placebo o contra ninguna intervención. 2 de esos estudios tuvieron una diferencia estadísticamente significativa, pero vemos que este primerito es el estudio que ya les había contado, pues del 83. Los otros 5 estudios que se incluyeron en la revisión sistemática fueron estudios que evaluaban cabeza a cabeza fenitoína contra levetiracetam, fenitoína contra fenobarbital, fenitoína contra ácido valproico, y ellos no encontraron ninguna diferencia en uno de estos anticonvulsivantes. Entonces, la conclusión de esta revisión sistemática fue que, primero, había una evidencia que era de muy mala calidad, la mayoría
de estudios tienen unas muestras que son insuficientes y son inconsistentes en el reporte de los desenlaces, y ellos dicen que no hay evidencia para recomendar a favor o en contra de la profilaxis perioperatoria. Entonces, en este punto quedamos como con el interrogante. Se necesita como un estudio aleatorizado controlado con una muestra que dé el suficiente poder estadístico para poder establecer si en realidad sí sirve la profilaxis perioperatoria. Lo que sí sabemos es que en caso de usarla, deberían desmontarse los anticonvulsivantes en las primeras 2 a 4 semanas, porque vemos que la mayoría de convulsiones, si se van a presentar en el posoperatorio, se van a presentar en las primeras 4 semanas. Bueno, en cuanto al tratamiento de crisis epilépticas en pacientes con tumores, esto ya es tratamiento, es decir, paciente que ya presentó una crisis epiléptica, tenemos dos fases, digamos, la terapia dirigida al tumor y la terapia con anticonvulsivantes. En la terapia dirigida al tumor sabemos que lo más importante es la cirugía, la máxima resección segura, porque se ha visto que los pacientes con una resección total tienen un mejor desenlace. Digamos que si hay algo como claro en este tema es que les va mejor a los que tienen una resección total versus a los que tienen una resección subtotal. Y les va mejor a los que son operados en el primer año del inicio de las crisis. Es especialmente importante la cirugía en los tumores de lento crecimiento asociados a alto riesgo de crisis epilépticas y tienen, digamos, un desenlace mucho mejor que los otros tumores. Vemos que los tumores glioneurales tienen una libertad de crisis con terapia óptima de un 80 a un 90%, los gliomas de bajo grado de un 64 a un 82%, los meningiomas de un 62 a un 83%, y de metástasis en realidad como que ni me atrevería a decir un porcentaje porque es muy variable. En unos han reportado hasta un 98% de libertad de crisis después de cirugía. Y en los gliomas de alto grado, con terapia óptima, hay un 77% de pacientes que quedan libres de crisis después de la cirugía. Una de las terapias dirigidas al tumor es la radioterapia, y la radioterapia se ha encontrado que tiene efecto independiente en el control de las convulsiones, al menos en gliomas, que es en lo que se ha estudiado. 38% quedan libres de crisis con solo la radioterapia y un 75% reducen la frecuencia de las crisis. La otra terapia dirigida al tumor es la quimioterapia. La quimioterapia ha demostrado que puede contribuir al control de las crisis. Esto se ha descrito en pacientes con temozolomida o con procarbazina vincristina. Se ha encontrado que con la temozolomida reducen el 50% de las crisis y un 13 a un 55% quedan libres de crisis después de la quimio. Y en gliomas recurrentes se encuentra que el 78% de pacientes logran una reducción del 50% de las crisis con temozolomida o con procarbazina, lomustina, vincristina. Bueno, entonces, cuando un paciente tiene una crisis epiléptica por un tumor, la vamos a clasificar. Entonces, de entrada, esa es una crisis sintomática focal. No hay crisis que sean desde el inicio generalizadas por un tumor, porque ya sabemos que hay un foco epileptogénico. Entonces, así en la semiología no sea como claramente descrito por el paciente, sabemos que la convulsión, sí, en ese caso sería una convulsión, una crisis generalizada, se originó primero en una crisis focal. Entonces, esa crisis la vamos a clasificar de acuerdo a la alteración de la conciencia, tiene o no alteración de la conciencia, lo que en la clasificación anterior se decía simple o complejo, y vamos a decidir si tiene o no generalización secundaria. En pacientes que han tenido entonces una crisis epiléptica se recomienda iniciar tratamiento. 50% de los pacientes tienen inicialmente crisis con generalización secundaria, mientras que a medida que va pasando el tiempo van siendo más frecuentes las crisis focales. Y el tratamiento de las crisis epilépticas en pacientes con tumores sigue los lineamientos de las crisis epilépticas focales, o sea, no hay como una guía especial para crisis por tumores, pero nos debemos basar en las recomendaciones que existen para crisis focales. Entonces, la ILAE tiene como una clasificación de los anticonvulsivantes para crisis focales
anticonvulsivantes de clase A, B y C, según el tipo de recomendación. Los de clase A son el levetiracetam, la carbamazepina, la fenitoína y la zonisamida. Ahora vamos a ver que este grupo se nos reduce porque vamos a evitar en especial el uso de fenitoína y carbamazepina. En el grupo B está el ácido valproico y en el C tenemos la lamotrigina, la oxcarbazepina, el fenobarbital y el topiramato. Entonces, un punto muy importante a la hora de elegir el anticonvulsivante es que los anticonvulsivantes viejitos, la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina, son inductores de la citocromo P450. Y eso va a hacer que, primero, disminuyan los niveles de muchos quimioterapéuticos o que exista el efecto contrario. Hay medicamentos que dependen del metabolismo por la citocromo P450 para llegar al metabolito activo. Entonces cuando se da un inductor puede aumentar el metabolito activo y en lugar de tener un subtratamiento podemos tener un aumento de la toxicidad por el anticonvulsivante. Y a su vez varios quimioterapéuticos aceleran o disminuyen el metabolismo de anticonvulsivantes, en especial de estos que también son dependientes de citocromo. Otros factores a tener en cuenta son la edad, el sexo, las comorbilidades y los otros medicamentos que esté tomando el paciente. Un punto importante en los pacientes que no se van a someter a quimioterapia es que igual esos pacientes no van a ser unos buenos candidatos para recibir anticonvulsivantes inductores como la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoína, porque muchos de esos pacientes que no reciben quimioterapia sí reciben esteroides en algún momento. Y los esteroides son inductores de las enzimas de la citocromo 3 a 4, que es como de la familia de la citocromo P450, y eso va a hacer que haya una depuración más rápida y haya niveles subterapéuticos de fenitoína, teniendo que usar unas altas dosis, más o menos el 1.5 veces a 2 veces la dosis normal. Y en el momento del desmonte de los esteroides también hay un riesgo porque entonces puede aumentar el nivel de algunos anticonvulsivantes, especialmente de la fenitoína, hasta llegar a niveles tóxicos. También hay unas interacciones inesperadas de los esteroides con los anticonvulsivantes inductores y puede haber niveles aumentados en lugar de reducidos porque compiten por la unión a proteínas. Entonces, en realidad vemos que es como muy impredecible la farmacocinética de los anticonvulsivantes en presencia de esteroides o de quimioterapia. Y la vida media de los esteroides se reduce a la mitad con el uso de anticonvulsivantes inductores. Esto probablemente no lo vemos reflejado en la clínica porque a veces se usan dosis altas, pero es un efecto real. Entonces, las opciones de anticonvulsivantes que tenemos son múltiples, les voy a anunciar como las que más nos interesan en pacientes con tumores. El levetiracetam es un medicamento que actúa uniéndose a la proteína vesicular sináptica 2, liberando GABA y estabilizando la membrana celular. En monoterapia tiene muy buen control de las crisis, el 70 al 100% de los pacientes con gliomas se controlan solamente con levetiracetam. Es un medicamento que tiene depuración renal y alcanza niveles terapéuticos rápidamente. En general es muy bien tolerado. Los efectos adversos que tiene son principalmente psiquiátricos, se pueden presentar con irritabilidad, con ansiedad y con depresión en un 5 a un 10%, y estos efectos sí pueden llegar a ser muy molestos e incluso pueden llevar a cambiar el anticonvulsivante. En estos casos es muy importante como indagar, o sea, como el levetiracetam tiene tan poquitas interacciones y tan pocos efectos adversos, es importante indagar por ese en particular, que son como síntomas psiquiátricos, enfermedades psiquiátricas de base que pueden exacerbarse o descompensarse con el uso del levetiracetam. No tiene interacción con la citocromo P450 y hay una cosa interesante que se anunció recientemente, que es un riesgo de falla hepática cuando se asocia a temozolomida. Entonces, aunque hace falta como confirmar estos hallazgos, es bueno también tener en cuenta esto, sobre todo en pacientes que ya de base tienen, digamos, una hepatopatía, que podrían tener más riesgo de desarrollar esa falla hepática en asociación con temozolomida. Bueno, el ácido valproico es un bloqueador de canales de sodio y un agonista GABA.
y provee un control completo de las crisis en un 55 a un 78% de pacientes. A diferencia del levetiracetam, este sí tiene un extenso metabolismo hepático y es un inhibidor enzimático, o sea, a diferencia de los otros anticonvulsivantes viejitos, este es un inhibidor, pero eso no nos estresa tanto porque se ha visto que la inhibición es principalmente en el temsirolimus, o sea, va a inhibir el metabolismo del temsirolimus. Y este se usa principalmente en carcinoma de células renales, entonces no es como un escenario que nos encontremos tan frecuente. Tiene una buena tolerancia y los efectos adversos son principalmente hematológicos. La mielosupresión es importante porque puede como tener un sinergismo con la mielosupresión que da la quimioterapia, entonces en pacientes que ya tienen una neutropenia o una trombocitopenia por la quimio, no sería una buena opción. Puede dar también temblor, ganancia de peso y alopecia. Hay una cosa interesante del ácido valproico y es que desde el 2001 se empezó a hablar de una propiedad que tiene como inhibidor de acetilasa de histonas y esa inhibición de acetilasa de histonas cambia la metilación de ciertas regiones promotoras del ADN y produce apoptosis. Entonces, desde el momento en que se describió esa propiedad, empezaron a pensar que el ácido valproico podría tener un efecto antitumoral que tuviera sinergismo con la quimioterapia, por ejemplo. Y en realidad in vitro se comprobó que sí tiene un efecto antitumoral en células gliales, especialmente en células gliales expuestas a temozolomida. Pero esto, pues como esta teoría se vino abajo con este estudio, el cual evaluó varios ensayos clínicos o estudios prospectivos que usaban ácido valproico en combinación con quimioterapia. Ellos evaluaron también el levetiracetam y encontraron que en realidad no hay una diferencia estadísticamente significativa que justifique escoger el ácido valproico por encima de los otros anticonvulsivantes por algún efecto antitumoral. La lacosamida es un anticonvulsivante relativamente nuevo, es un bloqueador de canales de sodio y es una buena opción porque tiene un perfil de efectos adversos muy favorable. Lo que más frecuentemente presentan es mareo, cefalea, diplopía y visión borrosa. Tiene un metabolismo hepático, pero no tiene interacción con la citocromo P450, que es algo que nos interesa mucho en pacientes con cáncer, y no tiene interacciones medicamentosas significativas. La lamotrigina modula los canales de sodio y es un anticonvulsivante muy bueno en epilepsias focales, por eso es una buena opción en crisis epilépticas derivadas de un tumor. Es un estabilizador del ánimo, entonces va a ser una buena opción en pacientes que tienen como comorbilidad psiquiátrica, al igual que el ácido valproico, mientras que en esos ya denunciamos que el levetiracetam pasa como a una segunda línea. Los efectos adversos son infrecuentes, pero cuando se presentan pueden ser muy graves. Pueden hacer Stevens-Johnson, pueden hacer necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, es muy importante cuando se va a iniciar la motrigina, iniciarla muy lento e irla titulando en el tiempo. Esa necesidad de titulación tan lenta hace que sea un mal medicamento de, digamos, de primera línea. O sea, en un paciente que está con crisis epilépticas y quiero poner un anticonvulsivante para que cesen esas crisis, quiero poner un anticonvulsivante que llegue a niveles terapéuticos rápidamente. La lamotrigina no haría eso. Tiene un metabolismo hepático y se alteran los niveles por inhibidores o inductores de la citocromo P450. El topiramato es un bloqueador de canales de sodio y de receptores NMDA y es un agonista GABA. Tiene un espectro muy amplio como tratamiento de epilepsia, pero tiene efectos cognitivos muy molestos. Lo más común que presentan es fallas en la nominación, pero pueden presentar cualquier tipo de alteración cognitiva y eso va a ser muy molesto tanto en pacientes jóvenes que están en edad productiva como en pacientes viejitos que pueden tener una enfermedad neurodegenerativa de base. Otros efectos adversos que puede tener son hepatotoxicidad, pérdida de peso y cálculos renales. Y este medicamento, si bien se dice que no es un inductor enzimático, a altas dosis sí se vuelve un inductor enzimático, entonces es un factor a tener en cuenta en quimioterapia especialmente.
La oxcarbazepina es un bloqueador de canales de sodio dependientes de voltaje. Como monoterapia controla las crisis en un 40 o un 63%, y al igual que el topiramato, tiene efectos cognitivos muy molestos, entonces no va a ser de primera línea, primero porque es inductor como la carbamazepina, y segundo por los efectos cognitivos. Otros efectos adversos que tiene son somnolencia, cefalea, diplopía, Stevens-Johnson y hiponatremia. A nosotros nos han vendido la oxcarbazepina como un medicamento mucho mejor que la carbamazepina, porque tiene menos efectos adversos, porque tiene menos interacciones, pero hay una cosa muy molesta que ocurre con la carbamazepina y es la hiponatremia, y esta hiponatremia es más común en pacientes con oxcarbazepina, entonces es también un factor a tener en cuenta. Entonces, en un paciente que tiene un tumor cerebral y se presenta con una crisis epiléptica, inicialmente voy a iniciar monoterapia. ¿Cuál es el medicamento de elección? El levetiracetam, a no ser que tenga comorbilidad psiquiátrica, que es básicamente la única situación especial en la que yo no pondría levetiracetam. Si con eso se controlan las crisis, perfecto. Si no, debería o cambiar el anticonvulsivante o adicionar un medicamento anticonvulsivante. ¿Cuál es la ventaja de adicionarlo en vez de cambiarlo? Que al tener dos anticonvulsivantes a bajas dosis voy a reducir los efectos adversos. Entonces, como segundo anticonvulsivante, yo consideraría ácido valproico o lacosamida. Y si a pesar de eso no se controla, como la tercera línea de tratamiento para pacientes con tumores, sería la lamotrigina, perampanel y sonizamida. De estos solamente tenemos la lamotrigina. Bueno, ¿cuánto debe durar el tratamiento? Eso es una pregunta que no se ha resuelto realmente. Lo que recomiendan los expertos es dejarlo al menos 2 años después del control de las crisis. Y si es un paciente que está en politerapia y está controlado, tratar de disminuir la dosis de uno de los anticonvulsivantes hasta llevarlo a monoterapia. Y otra cosa importante en pacientes con cáncer es monitorizar los niveles, sobre todo si son pacientes polimedicados. No es como el escenario de pacientes que únicamente tienen un tumor de bajo grado de epilepsia, sino el de pacientes que tienen tumores de más alto grado y que están en quimioterapia o que están polimedicados. Los niveles son como muy impredecibles y varían mucho de paciente a paciente, entonces por eso es importante monitorizar tanto los de anticonvulsivantes como los de quimioterapéuticos, que de eso ya se encargará pues otra persona. Bueno, y por último les quería hablar de esta subdivisión de tumores, que son los tumores neuroepiteliales de bajo grado asociados a epilepsia, que agrupan, como su nombre lo dice, tumores de bajo grado cuya, digamos, mayor relevancia va a estar en la producción de crisis epilépticas, y por eso en neurología probablemente los vamos a ver más que los demás tumores. Generalmente se caracterizan por tener epilepsia de inicio temprano y la edad media de aparición son los 15 años. Y son frecuentemente farmacoresistentes, hasta el 40% pueden llegar a ser farmacoresistentes. Es muy frecuente que el único síntoma que tengan por el tumor sea la epilepsia. Un 0 a un 15% van a tener otro déficit neurológico asociado, es una cantidad muy pequeña. Y los principales ejemplos de LIADS son los gangliomas y los DINET. Son una causa muy importante de cirugía de epilepsia, son la segunda causa después de la esclerosis hipocampal. Y los factores de mal pronóstico van a ser la farmacoresistencia y la epilepsia que esté activa por más de 5 años. Epilepsia activa es que tenga una crisis al año. Entonces, si lleva 5 años y en esos 5 años tiene una crisis al año, eso se considera epilepsia activa y va a ser un paciente candidato a cirugía de epilepsia. Y es importante en estos tumores de bajo grado diferenciar los que tienen mutación de IDH de los que no la tienen, para no incurrir en sobretratamiento en los que ya sabemos que tienen mutación IDH y que van a tener un mejor pronóstico. De los LIAD, los gangliomas corresponden a un 40% y es más común que tengan una localización temporal. La segunda localización más frecuente es frontal. Los DINET se caracterizan por tener un componente quístico cortical y realzan en un 30%, y la localización clásica es temporal mesial, donde sabemos que hay zonas inherentemente epileptogénicas.
Otro LIAT es el santoastrocitoma pleomórfico, que puede estar asociado a displasia cortical focal, que es otro foco de epileptogénesis, y el otro es el astrocitoma pilocítico y el astrocitoma difuso. Esta tablita es simplemente para mostrarles que los DINET y los gangliogliomas, si bien tienen una frecuencia muy alta de crisis, se asocian a una excelente respuesta a la cirugía. Vemos que con terapia óptima, 70 a 100% van a quedar libres de crisis en los DINET y 60 a 90% van a quedar libres de crisis en los gangliogliomas. Y esta tablita la traje simplemente para mostrarles que, aunque los LIAT se asocian más a epilepsia de inicio temprano, hay ciertos tumores de bajo grado que caben en esta clasificación y que se asocian a un inicio más tardío de las crisis. Es el caso del santoastrocitoma pleomórfico, del oligodendroglioma, del astrocitoma difuso. Entonces es como un factor a tener en cuenta. Estos pacientes pueden empezar más tarde y pueden asociarse a epilepsia refractaria. Bueno, aquí les traje como algunas imágenes de tumores neuroepiteliales de bajo grado, simplemente para mostrar como unas características radiológicas. Estos todos pues tienen una y su intensidad al líquido en su interior y un halo hiperintenso alrededor. Todos estos fueron clasificados inicialmente por el radiólogo como posibles DINET o gangliogliomas, y la clasificación histológica fue el primero ganglioglioma, el segundo DINET y el tercero glioma angiocéntrico. Estos son tumores de otras características radiológicas hiperintensos en el FLAIR. Cuando les pusieron contraste nos realzaron con el contraste y todos fueron leídos como gliomas de bajo grado. Y en realidad pues se asoció más o menos a la clasificación histológica. El primero resultó ser un ganglioglioma, el segundo un DINET y el tercero un astrocitoma. Este es un caso que ilustra como la necesidad de la buena elección de los pacientes para cirugía de epilepsia y como la selección y como la búsqueda del foco epileptogénico a la hora de decidir operar un paciente con epilepsia. Este es un paciente que habían operado 6 meses antes de un ganglioglioma grado 1 y esta es la resonancia a los 6 meses donde hay un nuevo foco tumoral al que le hicieron pues resección y encontraron que era el mismo ganglioglioma grado 1. Entonces es importante hacer uso de ayudas como la electrocorticografía y la resonancia funcional. Estas fotos se las traje como para mostrar diferentes imitadores de LIATs. Todos estos fueron leídos como cosas diferentes a LIATs y resultaron siendo en realidad tumores. Fueron leídos, por ejemplo, como calcificaciones tentoriales, como contusiones. Este en particular fue leído como un hemangioma cavernoso, este como una displasia cortical focal, este también. Y finalmente fueron LIATs. Entonces, tener como ese diagnóstico en la cabeza siempre que vamos la resonancia de un paciente que está consultando por crisis epilépticas y en especial por crisis epilépticas de inicio temprano y de alta recurrencia. Esto es para ilustrar pues la ayuda diagnóstica de la que nos podemos valer a la hora de seleccionar un paciente para cirugía de epilepsia, que es la resonancia funcional. Este es un paciente con una lesión más o menos pues como sutil en la resonancia, pero que en la resonancia funcional con tirosina, en el PET con tirosina, encontraron en realidad que era un ganglioglioma hipercaptante. Y esto es para ilustrar el uso de la electrocorticografía. Este, por ejemplo, es un paciente de 57 años con crisis epilépticas focales sensitivas que a veces tenían afasia, a veces no, y al que le encontraron esta lesión opercular parietal que era hiperintensa en el FLAIR y que no captaba el contraste y que tenía un pico de colina muy sugestivo pues, de un tumor. Cuando le hicieron la electrocorticografía preoperatoria encontraron que tenía unas descargas periódicas epileptiformes y esta es la electrocorticografía después de la cirugía en la que vemos que esas descargas se dieron. Este paciente quedó libre de crisis después de la cirugía
de epilepsia. Entonces, finalmente, pues podemos concluir que las crisis epilépticas son una complicación muy frecuente de tumores cerebrales y muchas veces le pueden llegar al neurocirujano antes que al neurólogo. Este riesgo es muy variable de acuerdo a la histología tumoral, entonces es bueno conocer qué tipo de tumores se asocian más a crisis epilépticas. No hay indicación de uso de anticonvulsivantes profilácticos al momento del diagnóstico, y en el momento perioperatorio aún tenemos la duda, probablemente en los próximos años cuando hagan un estudio suficientemente grande se va a aclarar esto. En pacientes que ya han tenido una crisis epiléptica, entonces sí se recomienda iniciar un anticonvulsivante, y la primera opción es el levetiracetam, siempre que se pueda evitar medicamentos que sean inductores enzimáticos. Es como, digamos, es muy común ver el uso de ferintoína porque es un anticonvulsivante con el que estamos más familiarizados y durante más tiempo pues lo hemos usado, pero en realidad la primera línea es el levetiracetam, y los LIATs son una causa muy frecuente de epilepsia susceptible de cirugía, entonces como también es pues como del campo, comparte su campo pues entre la neurología y la neurocirugía, es bueno conocer cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos.